Hay momentos en los mercados en los que la historia parece repetirse con un disfraz nuevo. Hoy ese disfraz se llama inteligencia artificial. En cada ciclo de euforia, los inversores creen haber encontrado la excepción en la regla, el activo que no cae, la empresa que no puede fallar, la tecnología que transformará el mundo. Y aunque puede que esta vez la tecnología sí cumpla su promesa, los precios de las acciones no siempre siguen el ritmo de la realidad. El entusiasmo es un multiplicador poderoso, pero también un riesgo invisible. Durante los últimos 2 años, la narrativa de la inteligencia artificial ha capturado todos los flujos de capital posible. Los fondos indexados más amplios están concentrando una porción cada vez mayor en unas pocas compañías. Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Google. Su peso combinado dentro del S&P 500 supera lo que en otros tiempos se consideraba una zona de advertencia. Las valoraciones de algunas de estas empresas ya no se explican por los beneficios actuales, sino por la expectativa de un futuro en el que dominarán todos los sectores. Es una historia potente, pero el mercado siempre se encarga de recordarnos que no hay crecimiento infinito, solo precios que se adelantan o se atrasan a la realidad. Cuando miramos hacia atrás en la historia, la burbuja.com no estalló porque Internet no fuera el futuro. Estalló porque los precios subieron más rápido que las ganancias, porque el dinero barato y la ilusión de que todos podían ser millonarios distorsionaron la percepción del riesgo. Hoy, con la inteligencia artificial, algo parecido empieza a sentirse. No tanto en la economía real, sino en la psicología del mercado. Los inversores minoristas vuelven a hablar de acciones específicas con una seguridad que recuerda al pasado. Los fondos de cobertura rotan capital de sectores tradicionales hacia semiconductores y las tecnológicas. Y los medios financieros llenan las portadas con proyecciones de trillones de dólares que la inteligencia artificial moverá en la próxima década. Pero detrás de este fervor hay un contexto que muchos prefieren ignorar. Los países están más endeudados que nunca en la historia moderna. Las deudas públicas, corporativas y privadas han crecido a un ritmo que supera con creces la expansión del PBI mundial. Y lo más preocupante es que los bancos centrales, en lugar de contener el exceso, lo han alimentado. Durante más de una década acompañaron cada crisis con una inyección masiva de liquidez, convencidos de que imprimir dinero era sinónimo de estabilidad. Lo hicieron en 2008, lo repitieron durante la pandemia y aunque ahora intentan retirar parte de esa liquidez, el sistema financiero global sigue acostumbrado a depender del dinero fácil. La paradoja es evidente. Mientras se habla de disciplina monetaria, se sigue emitiendo como nunca. Y en ese entorno el capital se distorsiona, la deuda se normaliza y el riesgo se disfraza de oportunidad. La Reserva Federal mantiene un tipo de interés que no se veía desde hace más de 20 años. Pero la inflación subyacente aún no ha regresado al objetivo del 2%. Los gobiernos, incapaces de reducir su gasto, necesitan que los bancos centrales sigan siendo cómplices silenciosos de su endeudamiento masivo. El resultado es un sistema en el que la ilusión de estabilidad depende de la creación de dinero y esa creación termina empujando a los activos financieros a niveles que ya no reflejan valor, sino desesperación por rendimiento. Esa es la base psicológica de toda burbuja, la sensación de que no hay alternativa. No es casualidad que algunos gestores empiecen a reducir su exposición a las acciones más sobrevaloradas y se refugien en sectores olvidados, energía, salud, consumo básico. Es el reflejo de una conciencia que comienza a despertar. La diversificación no es tener muchas acciones, sino tener activos que no dependan del mismo sueño. El oro, por ejemplo, ha vuelto a los titulares, no porque sea un refugio romántico, sino porque en un contexto de deuda creciente e impresión desmedida de dinero, sigue siendo un recordatorio de lo tangible. A su lado, Bitcoin también ha recuperado protagonismo, pero con una naturaleza distinta, ya no como una rebelión contra el sistema financiero, sino como activo especulativo con momentos de correlación sorprendentemente alta con el Nasdaq. Ethereum, más orientada a la infraestructura digital, parece buscar un espacio propio, pero incluso ahí la volatilidad sigue siendo el lenguaje dominante. Todo esto refleja una paradoja. Los inversores dicen querer diversificación, pero la mayoría de sus apuestas siguen siendo concentradas en lo mismo que subió más rápido. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Sirve realmente tu portafolio diversificado en un contexto donde todo gira en torno a una sola narrativa? La respuesta depende de cómo defines diversificación. Si tu cartera está compuesta por distintos nombres de empresas tecnológicas, no estás diversificado. Solo estás expuesto de distintas formas de ver el mismo riesgo. La verdadera diversificación implica tener activos que respondan de manera diferente ante un mismo evento. Implica aceptar que no siempre estarás en el sector de moda, que a veces tu portafolio parecerá aburrido, incluso rezagado, mientras los demás presumen ganancias fugaces. Pero esa es la naturaleza del equilibrio, renunciar a la emoción para conservar la consistencia. En este punto del ciclo, la disciplina importa más que la intuición.
Los precios pueden seguir subiendo durante meses, incluso años, antes de que el mercado reconozca su propio exceso. Y ahí está el peligro. El inversor que confunde crecimiento con invulnerabilidad tiende a mantener posiciones más allá de la lógica, convencido de que esta vez será diferente. Lo mismo ocurrió con las viviendas en el 2008, con las criptomonedas en el 2021 y con las .com en el 2000. Siempre hay una historia convincente detrás de cada burbuja y la inteligencia artificial tiene la suya. Eficiencia, automatización, productividad infinita, pero ningún modelo financiero ha demostrado que la euforia sea sostenible. Las burbujas no se reconocen desde dentro porque todos están demasiado ocupados participando de ella. El momento de mayor riesgo es precisamente cuando la confianza parece unánime. Y hoy esa confianza se refleja en los múltiplos de valoración, en los flujos hacia los ETFs tecnológicos, en la complacencia de los analistas que ajustan sus previsiones para justificar los precios actuales. Incluso las empresas más prudentes, viendo la oportunidad, anuncian proyectos de inteligencia artificial solo para captar la atención y subir unos puntos en bolsa. Es la misma danza de siempre. La narrativa impulsa el precio y el precio valida la narrativa. Por eso, si te preguntas si tu portafolio está preparado por una eventual corrección, la respuesta no está en la cantidad de acciones que tengas, sino en tu tolerancia emocional al riesgo. ¿Podrías mantener tus inversiones si el Nasdaq cae un 30, un 40 o un 50%? ¿O liquidarías en pánico justo antes del rebote? La verdadera gestión de capital no consiste en adivinar cuándo estallará una burbuja, sino en estructurar tus posiciones de forma que ninguna te destruya. Esto significa tener efectivo cuando pocos lo tienen, tener paciencia cuando todos se desesperan y entender que la rentabilidad real se construye en los años tranquilos, no en los días de euforia. La inteligencia artificial cambiará el mundo, eso no hay duda. Pero no todo lo que cambia el mundo crea riqueza para los inversores. Internet lo hizo, pero muchos quebraron antes de que Amazon o Google demostraran su modelo. Lo mismo puede ocurrir con la IA. Los ganadores de hoy pueden no ser dominantes mañana. Por eso, más que perseguir tendencias, conviene observar el ciclo de sentimientos, los flujos de liquidez y la política monetaria. Porque cuando la Reserva Federal cambie su discurso o la inflación sorprenda al alza, el entusiasmo tecnológico puede convertirse en una avalancha de ventas. El mercado no castiga la innovación, castiga el exceso de optimismo. Tu portafolio diversificado solo sirve si estás dispuesto a ser contracorriente, si entiendes que la verdadera protección no está en los nombres famosos, sino en los activos que nadie quiere cuando todos miran hacia otro lado. Puede que eso signifique tener bonos, oro, liquidez o incluso sectores impopulares. Y aunque no suene emocionante, es precisamente esa calma la que te permite sobrevivir cuando la tormenta llega. Porque en cada ciclo, cuando el ruido desaparece, lo único que queda es la gestión del riesgo. Y esa nunca pasa de moda. Si no sabes cómo diversificar, aprende. Sígueme para más.